Está hablando, hermanos, a estos escribas, a los fariseos, hermanos, pero parece que esta gente decía que estaban libres, pero no eran libres. Quiere decir, hermanos, ellos conocían, ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios, ellos tenían, hermanos, tenían ese conocimiento, pero eso no les indicaba a ellos que eran libres. Quiere decir que no, el conocimiento no es el que te hace libre, es la verdad que nos hace libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vemos en la palabra, hermanos, de acuerdo al texto, y dice, respondió, el linaje de Abraham somos. Hay gente que dice, no, si yo soy cristiano, dice, ¿verdad? Soy linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Imagínense que ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando hermanos vemos en la escritura que, hermanos, cuando Adán pecó, hermanos, desde ese momento vino a ser esclavo del pecado, ¿verdad? Vino a ser esclavo, hermano, y no, hermana, y no, hermanos, gozaban de esa libertad. Entonces, lo que quiero ver es esto, hermanos. Cuando nosotros somos libres en Cristo Jesús, de acuerdo a la escritura, dice la palabra de Dios, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad, hermano, no es una libertad de una cárcel físicamente, sino una libertad interna en el corazón. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, el Señor te perdona. Dios perdona nuestros pecados, Dios los entierra en el fondo de la mar, y dice las escrituras que Dios no se vuelve a acordar de ellos. Dice la palabra de Dios que somos libres en Cristo Jesús. O sea, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, cuando creemos que somos libres, nos deleitamos en Dios. Hay una libertad de alabanza, hay una libertad de gozarnos en el Señor, cuando hay esa verdadera libertad. Entonces, hermanos, pero ¿de qué el Señor viene a libertar? Era necesario que hubiera una liberación, hubiera una libertad. Dice la palabra de Dios, y vamos al libro de Lucas. Vamos a ver Lucas, bendito sea Dios allí, hermanos, ya para ir entrando en el tema. Hermanos, Lucas, bendito sea el Señor, Dios es bueno. Vamos a leer, hermanos, allí donde el Señor dice, hermanos, que en el Lucas capítulo 4, hermanos, versículo 18, dice las escrituras, o el verso 16, para darle más significado a esto, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y dice, en el profeta de Isaías, hermanos, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y dice, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando en el verso 21 dice, comenzó a decirles, cerró el libro y comenzó a decirles, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Está hablando de que él mismo, hermanos, Isaías estaba hablando de él. Pero en el texto que vemos, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que él vino a libertar a los oprimidos. ¿Cuánta gente oprimida hay? Las opresiones llegan a nuestra vida, hermanos, si no es de una manera o es de otra. Pero las opresiones llegan, hermanos, llegan cuando nosotros, hermanos, en nuestro corazón vivimos oprimidos por los problemas, por las dificultades, por todo, hermano. Bien, somos oprimidos. Entonces el Señor, hermanos, viene para dar libertad a los oprimidos. Cuando, hermanos, el Señor está, viene a dar esa libertad, hermanos, quiere decir, pastor, que ya no vamos a estar oprimidos. El Señor vino a ponernos en libertad de todas las opresiones. Obviamente, hermanos, es una batalla continua. Es una lucha que debemos de seguir, hermanos, y luchar para seguir hacia adelante. En medio de la batalla, en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, hermanos, creyéndole a Dios, hermanos, teniendo la diferencia es que antes no teníamos a Dios, hermanos, y nos preocupábamos más. Antes no doblábamos nuestras rodillas y clamábamos al Señor. Ahora clamamos a Dios, bendito sea el Señor, y sabemos que Dios nos oye. Cuánto le da la gloria a Dios.
Cuando le clamamos en fe, creyendo que todo es posible para el que cree, le da la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano. Dios es un Dios de poder y misericordia. Bendito sea el Señor. Dice a pregonar, dice libertad a los cautivos y vista a los ciegos, dice. Gente, hermanos, que no miraban, pero ahora miran. Hermanos, y cuando uno está apartado del Señor y cuando uno está fuera de los planes de Dios, o sea, fuera del Señor, uno es como un ciego. Que te dicen, hermanos, te dicen que busques de Dios y como que no miras la realidad de las situaciones que se está pasando a nuestro alrededor. La gente ignora todo eso, hermanos. Ignora lo que está pasando. No hay hermanos, están ciegos. Pero al darnos cuenta de las situaciones que estamos pasando, los tiempos proféticos que estamos viviendo, hermanos, nos damos cuenta que hay una necesidad de buscar de Dios. Entonces ahí es donde los ojos son abiertos. Hermanos, dándole yo hoja volante a una persona y me dijo, yo no necesito eso. ¿Me entiende? Yo creo en Dios, yo no necesito eso. Y le digo, no lo necesitas, pero si necesitas a Dios, le digo. Dios te ama, hermanos, pero la gente se cierra. Hermanos, no quieren. ¿Por qué? Porque están cegados por el mismo enemigo. Satanás viene y ciega la mente de las personas, ciega su mirada para no ver la realidad, hermanos. Hermanos, pero Dios nos ha llamado y el Señor dice que Dios dice y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Ve, porque Él vino a libertar al cautivo, Él vino a dar vista al ciego, Él vino a dar, hermano, a hacer andar al cojo, bendito sea Dios. Ve, a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, el Señor vino a dar sanidad a aquellos que estaban quebrantados. Entonces, cuando vemos aquí, dice, a pregonar libertad a los cautivos, dice. Gente cautiva. ¿Sabes que el cautiverio, hermano, es una persona que está, hermanos, apresada, está apresada, pero está apresada no voluntariamente? O sea, que en otras palabras, está apresada, capturada, hermano, allí, que quiera salir de ahí, pero no puede. Está cautiva, la han capturado y está cautiva, está encerrada. Todas las personas saben de que buscar a Dios es lo mejor. Todas las personas saben, hermanos, que acercarse a Dios es lo mejor. Pero hay un cautiverio dentro de su corazón que no los deja libre. ¿Me entiende? A veces queremos, hermanos, queremos luchar, hermanos, queremos congregarnos y hermanos, y ahí, hermanos, y el enemigo trata de querer estorbarnos, trata de querer cautivarnos y quedarnos. Pero Dios, hermanos, vino para dar libertad, le da la gloria a Dios. Por eso le doy gloria a Dios por ustedes, hermanos. Le doy la gloria a Dios por nuestros hermanos. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Alabado sea Dios. Y yo puedo hablar de esta libertad. Porque, hermano, antes, hermano, yo estaba cautivo, pero ahora soy libre en Cristo Jesús. El Señor nos ha dado esa libertad. ¿Cuántos dicen amén? Dice, cautivos y vista a los ciegos. Hermanos, hay una ceguera espiritual. Hermanos, cuando hablamos de ceguera espiritual, hermanos, no estoy hablando que la gente no se aprenda mentalmente las escrituras. Pero cuando miras el significado de la palabra de Dios, lo que Dios quiere enseñarte, hermanos, cuando miras con los ojos espirituales los propósitos de Dios en tu vida, es allí donde despierta tu primer amor con el Señor. Es allí donde sabes que hay propósito de Dios, hermanos, que vienes a la casa de Dios con un propósito de alabar y glorificar al Señor. Es un deleite para ti el congregarte y el venir a la casa de Dios. Cuánto le da la gloria a Dios. Entonces, en poner, dice, libertad a los oprimidos. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Eso es bien importante. ¿Qué año es ese? ¿En qué tiempo está hablando? A predicar el año agradable del Señor. Este es el tiempo de la gracia, hermano. Es el año de la gracia. Es el tiempo donde todos, hermanos, tenemos libertad para poder entrar al lugar santo. Tenemos libertad para alabar al Señor con toda libertad. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos esa bendición, hermanos. Por eso, y dice él, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros, dice. La palabra se cumplió en Cristo Jesús. Lo que el profeta Isaías habló, hermano. Jesús dijo, esa palabra, esta profecía hoy se cumple en mí. En otras palabras, hoy se está cumpliendo en mí. Yo soy del cual habló el profeta Isaías. Ve que lo que habría de venir. Entonces la palabra de Dios se cumplió. Ahora,
Si se cumplió la palabra de Dios, hermanos, quiere decir que se va a cumplir lo que viene, lo que está por venir. Amén. Se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es bien importante esto, hermanos, entender este principio. Adoramos a Dios con libertad, buscamos a Dios con libertad, hermanos. Y si algo nos está deteniendo, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque, hermanos, el diablo se va a oponer a que no le busquemos a Dios. El diablo ahorita, hermano, está feliz. Dice, dice, a muchos me los dejé en casa. Le dieron gusto al diablo, hermano. Pero nosotros, gracias a Dios, que no tenemos que darle gusto al enemigo. Tenemos que, hermanos, seguir hacia adelante. Somos libres en Cristo Jesús. ¿Me entiende? Hasta que sea con dolor de cabeza, lo que sea, hermano. En algunas veces yo he venido hasta con calentura, hermano. Y un dolor de hueso, pero yo digo, ya estando aquí como que la cosa es como que ya se le quita eso. Dios se glorifica, hermano. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Le da la alabanza al Señor. A su nombre. Bendito sea Dios. Entonces el Señor vino para sanar a los quebrantados de corazón. El Señor vino para darnos libertad y para que nos gocemos de su presencia. Para que nos gocemos, hermanos, para que glorifiquemos al Señor con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios está aquí con nosotros, hermano. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Quiere que nos gocemos en su presencia y entremos a esa tierra de promesa, la tierra de Canaán, donde Dios nos está llevando, hermanos. Pero para gozar de las bendiciones de la tierra de Canaán hay que pelearlas. Hay que pelearlas, hay que luchar y hay que seguir hacia adelante. Porque Dios, hermanos, nos va a bendecir. Pero este es el precio que hay que pagar. El Señor le dijo a Elías, cuando estaba en una cueva, hermano. Le dijo, hermano, sale Elías. Y Elías salió, ¿verdad? ¿Por qué apagaron la luz? Le dijo a Elías, hermano, sal de esa cueva, ¿qué estás haciendo allí? Le dijo. Entonces, hermano, vemos a un Elías huyendo. Hermanos, también vemos caminando en el desierto. Hermanos, también vemos cómo el hombre, hermano, se queda acostado, dice, deseándose morirse. Señor, le dice, ya, yo soy el único profeta, ¿verdad? Y que ha quedado, pues quítame la vida, le dice. Llega un momento, Elías pasó frustración, pasó depresión, hermanos. Pero el Señor, hermano, le dice, hermanos, levántate, Elías, le dice, porque todavía largo camino te resta. O sea, en otras palabras, tu misión no ha terminado, Elías. Tu misión es llegar al monte Carmelo. Tu misión es llegar hasta allá, hasta el monte. Y esa es la misión de la iglesia. Hermanos, tenemos que luchar siempre. Tenemos que seguir hacia adelante, aunque el camino sea lejos. Y lo miremos, hermanos, miremos imposible. Miremos que, hermanos, que las cosas como que, hermanos, no van a suceder. Hermanos, uno quisiera, yo le digo a mi esposa, yo me afligiría si hubieran ya 400 personas. Porque lo que fácil llega, fácil se va. Pero lo que cuesta, hermano, permanece, hermano. Porque tiene valor. Por eso es bien importante luchar, hermano. Y lo más importante, que Dios está con nosotros. Le da la gloria al Señor. Tenemos que seguir adelante. Dile que está a su lado, largo camino te resta, dile. Aunque no lo mires en la silla, pero dile, por fe, largo camino te resta. Amén. O sea, no se termina acá. Si esto apenas empieza. Amén. Esto apenas inicia. Por eso sigamos adelante, hermanos, en el nombre de Jesús. Y que Dios imparta fe en nuestra vida. Porque no caminamos por vista, sino por fe. Le da la gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios llene de fe en nuestra vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y como no caminamos por vista, sino por fe, ¿verdad? En el libro de Hebreos, ahí voy a ir cerrando, Hebreos 11, verso 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Adoramos al Señor, ¿verdad? Hebreos 11, verso 1, dice las Escrituras, bendito sea Dios, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Certeza, ¿sabe qué quiere decir eso, verdad? Certeza, yo estoy seguro. ¿Ve? Yo estoy seguro, eso, fe, certeza, seguridad. Yo estoy seguro que Dios nos va a bendecir. Yo estoy seguro que Dios va a hacer esto. ¿Ve? Lo que se espera, dice, yo estoy seguro que yo espero la bendición de Jehová.
Y dice, la convicción de lo que no se ve. Certeza, hermana. Recuerdo cuando nosotros estuvimos orando por mi hermana para que Dios le diera un trabajo. Recuerda que estamos orando, la hermana en espera, a ver cuándo me llaman, a ver cuándo me esperan. Seguridad, fe, ¿verdad? Y los trámites de papeles y eso. Dios, hermano, responde vuestra petición. A veces hay cosas que no, hermano, no le tomamos tanta importancia. Pero cuando clamamos a Dios decimos, ¿cómo es posible que yo deje de servir a Dios si Dios ha sido tan bueno conmigo? ¿Me entiendes? Que Dios me oyó en momentos de aflicción. ¿Por qué? Porque cuando le clamamos en fe, Dios responde. La convicción de lo que no se ve. Y a veces hace falta fe. A veces, hermanos, creemos que todo es bien difícil, pero es necesario tener fe. Porque no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y por fe este lugar va a estar lleno, hermano. El próximo